porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todas esas amadas familias en tantas naciones que siempre nos siguen a través de nuestro programa Dios TV. Me complace enormemente poder llegar hasta la intimidad de su casa, donde quiera que usted se encuentre, para compartir verdades que siempre he dicho, verdades que tienen que traer para nuestras vidas edificación, sanidad, liberación, bendición, prosperidad, porque para eso ha sido establecido el reino de Dios, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo me gozo poder llegar hasta donde quiera que ustedes se encuentren, ya sea de noche, de madrugada o de día, según el horario de las diferentes naciones? Qué bendición estar conectados a través de este canal y de su programa Dios TV. Gloria al nombre del Señor. Definitivamente vivimos tiempos que diríamos son tiempos muy difíciles. Yo estoy seguro que son los tiempos finales. Yo estoy seguro que estamos a las puertas del advenimiento del Hijo de Dios. Y esto Dios viene poniéndolo muy fuerte en mi corazón. En cada mensaje Dios me inquieta a hablar sobre esto, porque creo que estamos en los tiempos finales y hay que estar preparados. Y lógicamente en momentos y tiempos de angustia, de confusión, de engaño, de mentira, de lo que se mueve en los aires y de tanta perversión a nivel social, a nivel de tanta corrupción a nivel social, tanta perversión a nivel moral, definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Definitivamente necesitamos depender del Espíritu de Dios, depender de ese Paracleto que el Señor envió como compañero a nuestras vidas, y que nuestro caminar diario sea una dependencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, amados hermanos, amigos, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces lo hemos sacado, si no de la iglesia, lo hemos sacado de los negocios, lo hemos sacado de nuestra vida, lo hemos sacado hasta de las administraciones, porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, en la fuerza humana, y no, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, necesitamos de la persona del Espíritu Santo de Dios, necesitamos del fuego del Espíritu Santo de Dios para poder estar firmes y para poder continuar adelante y terminar bajo la bendición de Dios antes que el tiempo del fin se acerca. Yo creo particularmente que estamos en los tiempos del fin. Y repito, necesitamos una amistad con el Espíritu Santo, una dependencia del Espíritu Santo. La iglesia necesita en todos sus proyectos, en todo su trabajo, necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Y vamos entonces a estar hablando sobre esto. Vamos a hablar sobre el fuego de Dios en esta hora. Y para esto quiero que me acompañen allá en Levítico. En Levítico capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el versículo 13 dice, y el fuego arderá continuamente. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, que el fuego debe de arder continuamente en el altar y no se apagará. Y esta palabra continuamente viene de la palabra hebrea tamid, que significa constantemente. Constantemente, diariamente, continuamente, perpetuamente. El fuego
el fuego, diría, el fuego arderá tamid, continuamente, diariamente, constantemente, perpetuamente, en el altar y no se apagará. El altar viene a constituirse en nuestro corazón. Venimos a constituirnos en el altar y viene a ser en nuestro corazón. Y dice que el fuego no debe de dejar de arder en ningún momento. No se apagará nunca. No se apagará nunca. Y esto es en este párrafo, aquí prácticamente se está ordenando a los sacerdotes que mantengan el fuego encendido continuamente, que mantengan el fuego encendido en el altar diariamente, constantemente, perpetuamente. Esta es una orden vigente para el día de hoy, porque alguien podría decirme, pero eso es para el Antiguo Testamento. No. Esta orden continúa vigente hoy en día para nosotros, pues Cristo nos constituyó, según Apocalipsis 1:6, nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Por tanto, esta ley continúa hoy. El fuego de Dios no debe de apagarse en nuestro altar, en nuestros corazones, jamás. Esto es lo que nos dice Levítico. Vayámonos al Evangelio de Lucas. Y allí en Lucas capítulo 3, Jesús vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice que descendió el Espíritu Santo de Dios sobre de él. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 6 de Lucas dice, y descendió con ellos Jesús y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y agrega y dice el versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí se describe, primeramente, el Espíritu de Dios unge al Señor Jesús cuando vino a ser bautizado. Segundo, aquí ya se nos describe el inicio del ministerio del Señor Jesús y cómo de él fluía el poder de Dios, porque era un apasionado por las cosas del Padre, porque era un hombre que ardía en el fuego del Espíritu Santo de Dios, porque era un hombre que, repito, ardía en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y él quiere que usted y yo, mis amados hermanos y amigos, él quiere que usted y yo seamos como él, apasionados por las cosas del Padre. Seamos apasionados por el reino de Dios, seamos apasionados por el Espíritu Santo, seamos apasionados por Cristo, seamos apasionados por el Evangelio, por la evangelización, seamos apasionados por el servicio a Dios, seamos apasionados por la alabanza y la adoración, seamos gente apasionada, que ardamos en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Él no quiere gente, ni quiere un pueblo ritualista, no quiere un pueblo tradicionalista. Él lo que quiere es un pueblo lleno del poder de Dios, él lo que quiere es un pueblo lleno del poder de Dios. No quiere religiosos. A los religiosos siempre los resistió. Lo vemos en los sagrados escritos y en los evangelios. Siempre los resistió. Allá en Marcos capítulo 7, dice que los reprendió porque la tradición de ellos, la religiosidad, invalidaba la palabra de Dios. Mire qué tremendo. La palabra de Dios era invalidada por la tradición, por la religiosidad. Entonces Dios lo que quiere es un pueblo que usted y yo seamos creyentes, llenos del Espíritu Santo, creyentes que anhelemos la presencia de Dios, creyentes que seamos apasionados por las cosas de Dios, creyentes que ardamos en el fuego del Espíritu Santo de Dios, sobre todo que entendamos y discernamos los tiempos de Dios, los tiempos tan difíciles en este tiempo, y que dependamos del Espíritu Santo de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos para el reino de Dios y en nuestras propias vidas. Dependamos de la presencia del Espíritu Santo y tengamos una comunión constante, una amistad con el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, hay una exhortación del Espíritu Santo de Dios aquí, a que el fuego de Dios arde en nuestros corazones continuamente, constantemente, perpetuamente. El fuego de Dios debe de arder en este altar, en su corazón y en el mío. Que todo lo que hagamos lleve el sello del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Que usted allí
Anhele la presencia de Dios, que si usted está oyendo y creyendo esta palabra, la unción del Espíritu de Dios lo va a envolver, el fuego del Espíritu de Dios va a venir sobre usted y usted va a arder en el fuego de Dios antes de que este mensaje y antes de que esta impartición termine. Usted va a arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. Ahora, aquí vemos que Él es el modelo para la iglesia, en lo que estoy hablando. Pero veamos lo que nos dice el libro de los Hechos. Capítulo 2, vayámonos al libro de los Hechos. Y nos vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos a 120 que se reunieron para buscar de Dios. Y Dios los visitó. Porque quien busca a Dios, Dios lo visita. Quien toca, Dios responde. Quien busca, Dios se muestra. Y aquí 120 discípulos se reunieron en un aposento para buscar a Dios y Dios los visitó. Y dice la Biblia que la gente venían para verlos arder en el fuego del Espíritu Santo. Que la gente venían para verlos arder en el fuego del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Pero en medio de todo esto que nos está hablando aquí el Evangelio del libro de los Hechos, se nos dice, porque siempre hay gente para todo, que otros se burlaban y decían, mire, esos están ebrios, esos están borrachos. Y se burlaban de ellos. Y Pedro se levanta bajo la unción del Espíritu de Dios. Pedro se levanta bajo el fuego de la presencia de Dios. Pedro se levanta bajo el fuego que ardía en su corazón. Y les dice en el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. No es lo que ustedes suponen. Esto que ustedes están viendo y oyendo es lo dicho por el profeta Joel. Y de esta lectura, al tiempo de Joel, habrían alrededor de 2000 años. Joel había dicho, en los postreros días, de esta lectura al tiempo actual tenemos más de 2000 años. El Espíritu de Dios todavía sigue registrando en los postreros tiempos, en los postreros días, en estos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entiéndase que sobre toda carne regenerada, sobre todo nacido de nuevo, sobre todo el que ha aceptado a Cristo, sobre todo el que teme la presencia de Dios, dice, en los postreros días, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mire qué promesa más tremenda. Qué promesa más tremenda para las generaciones presentes y para las generaciones venideras. En los posteriores tiempos, en los posteriores días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí está profetizando el Espíritu de Dios a través de Pedro lo que dijo el profeta Joel, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tanta opresión satánica, de tanta lucha, de tanta guerra espiritual, en estos tiempos el Espíritu de Dios iba a levantar una generación. El Espíritu de Dios iba a visitar a los ancianos, iba a visitar a la gente madura, iba a visitar a la gente ya estable, pero también a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a las generaciones nuevas. Los iba a visitar con fuego de Dios, los iba a visitar para que la unción de Dios se derramara sobre ellos y vinieran dones para que profetizaran, para que los tuvieran visiones, para que pudieran fluir en los dones del Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Este es el tiempo donde Dios, en medio de tanta angustia, en medio de tantas situaciones adversas, en medio de tantos momentos difíciles y en medio de estos tiempos tan angustiosos, amados míos, hay una promesa que la unción del fuego y el fuego de Dios va a venir sobre nuestras generaciones, va a venir sobre nuestras casas, va a venir sobre nuestras familias, va a venir sobre nuestras iglesias, va a venir sobre nuestros ministerios. No importa lo que el diablo geste en el mundo espiritual, no importa la unción satánica y el mover satánico en los aires, no importa la confusión que haya, el engaño, la mentira, el fuego de Dios va a descender sobre nuestras generaciones, el fuego de Dios va a descender sobre nuestra familia.
familias. El fuego de Dios va a descender sobre los púlpitos de las iglesias. El fuego de Dios va a descender cuando a través de las plataformas, a través de los programas como estos, la unción de Dios caiga, la unción de Dios venga para ungir las vidas que están anhelando ser ungidas por el fuego de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es promesa de Dios. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Todo esto se está cumpliendo. ¿Qué está anunciando? Que Cristo viene pronto. Pero que antes de la venida del Señor, el Espíritu de Dios va a ser derramado. El Espíritu de Dios va a ser derramado. Y vamos a tener una dependencia, vamos a caminar bajo una unción gloriosa del Espíritu Santo de Dios antes que el retorno del Hijo de Dios venga en las nubes y levante a la iglesia. Porque la iglesia necesita ser llena del fuego de Dios, necesita ser llena de la presencia de Dios, necesita ser llena del fuego que arde en nuestros corazones, que arde en el altar de Dios, ese fuego que no se debe de apagar, ese fuego que debe de arder diariamente, constantemente, perpetuamente, ese fuego que debe de estar en su vida y en nuestras vidas, ese fuego que nos consume, ese fuego que nos carcome, ese fuego que nos come, ese fuego que hace que amemos la presencia de Dios y amemos la palabra de Dios y amemos el evangelio de Dios y entendamos que tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios en todas nuestras vidas, en toda nuestra vida y en todo lo que hagamos. Y dice y agrega, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. ¿Se da cuenta? Antes que venga el día del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Viene un momento del mover de la presencia de Dios, del fuego de Dios en medio de la iglesia, del fuego de Dios en medio de los que buscamos su presencia, del fuego de Dios de los que anhelamos la gloria de su presencia. Viene un tiempo donde el fuego de Dios se va a derramar. Los dones van a visitar la iglesia del Señor y las gentes van a correr a la presencia de Dios. Viene un tiempo de una gran cosecha. Antes que venga el Hijo de Dios, vamos a ver todo esto. Aquellos que estamos esperando que la gloria de Dios se manifieste, vamos a ver la presencia de Dios manifestándose, como dice el libro de los Hechos aquí, hablando de los 120 reunidos que buscaban la presencia de Dios y que Dios los visitó con fuego, con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, vamos a ir al capítulo. Ya no solamente tomamos el ejemplo de la persona del Señor Jesús, tomamos los 120. Vayamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a ver a dos hombres llenos del fuego de Dios también, que ardían, eran apasionados por las cosas de Dios, ardían en la presencia de Dios, ardían en el fuego de Dios. Pedro y Juan. Pedro y Juan. Y vemos el poder de Dios operando en Pedro y Juan. Hombres sin letras, pero bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, las familias de los sumos sacerdotes, todos los religiosos, les tomaron y les vinieron y los trajeron al concilio y levantaron cargos contra ellos. ¿Sabe cuáles eran los cargos contra ellos? Que predicaban la palabra de Dios por todo lado y que habían sanado a un hombre de 40 años. Un hombre había sido sanado por el poder de Dios. Esos eran los cargos que levantaron. Y aquí la Biblia nos enseña, no lo voy a leer todo, pero la Biblia nos enseña que Pedro se pone en pie en medio del Sanedrín, en medio del concilio, y bajo la unción de Dios acusa a los acusadores de que habían matado, habían asesinado, habían crucificado al Hijo de Dios. Y le lanza el mensaje del Evangelio. Tremendo. Le lanza el mensaje del Evangelio y les dice, ustedes asesinaron, crucificaron a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y en ningún otro les dice, hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les lanza el mensaje de la salvación a los acusadores.
Y entonces dice la Biblia que no podían, todo el concilio, no podían hacer nada porque las gentes veían a aquel hombre que había sido sanado por el poder de Dios. La Biblia usa la palabra de que se reunieron entre ellos, conferenciaron entre sí y no pudieron sustentar los cargos que estaban levantando contra ellos. Y entonces acordaron y dijeron, llamémoslos y amenacémoslos. Los llamaron y les amenazaron de que no debían de hablar, ni enseñar, ni predicar más en el nombre de Jesús. Y Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, dijo, ¿a quién haremos caso? ¿A quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién obedeceremos? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa fue la respuesta de Pedro y de Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por tanto, ¿a quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? Y continuaron haciendo la obra. Y volvieron a su gente, pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Por qué, a pesar de las amenazas, a pesar de exponerlos delante del concilio para levantarles cargos y encarcelarlos, ¿por qué respondieron de esta manera? Porque eran gente llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Gente que ardía en el fuego de Dios. Gente apasionada por la obra de Dios. Gente apasionada por la presencia de Dios. Gente apasionada por la palabra. Gente apasionada por el servicio a Dios. Gente apasionada por las cosas del Padre. Gente apasionada por querer ver a Dios operando en las vidas de ellos. Y entonces tuvieron la fuerza, la valentía y la unción de Dios para enfrentar a todos los religiosos. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Volvieron a su gente, les testificaron lo que Dios hizo, el respaldo de Dios para sus vidas, y estando orando para que Dios les diera el respaldo de sanidades y milagros, vino un sacudimiento. Dice que vino un temblor allí, vino un sacudimiento tremendo, y más gente se prendió en el fuego del Espíritu Santo. Más gente se prendió en el fuego del Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Más gente prendida del fuego del Espíritu Santo de Dios, porque usted se arrima a alguien que está prendido en el fuego de Dios y usted se enciende. Si usted se arrima a los que están encendidos, usted se va a encender también. Pero hay otros que parecen bomberos apagando los fuegos. Hay otros que también son especialistas en apagar fuegos. O sea, en tratar de decir, no, ya eso yo lo viví, ya eso yo lo pasé. No, ya. Cuídese de esa gente. Cuídese de esa gente, porque hay muchos en la iglesia del Señor. Pero aquí Pedro y Juan, les repito, volvieron a su gente, les testifican, comienzan a orar y el fuego de Dios desciende, hay un sacudimiento, hay un temblor y todos terminan siendo llenos del fuego del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es arder. Amadas en el Señor, amados en el Señor, jóvenes, adolescentes, señoritas. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que la iglesia necesita, arder en el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos arder, sí, arder en la presencia de Dios. Necesitamos arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto a Jesús como modelo de la iglesia. Vimos los 120, podríamos ver mucho más. Vimos a Juan y a Pedro, el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Y nos vamos a encontrar a otro hombre allí. Un hombre conocido como el perseguidor de la iglesia, que se convierte a Cristo y comienza un evangelio, un ministerio extraordinario, pero con todo tipo de obstáculos a vencer. Comienza un ministerio extraordinario, pero con todo tipo de guerras que conquistar. Como nos dice 2 Corintios capítulo 11. Leo para ustedes. Versículo 22. ¿Son hebreos? Dice Pedro. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo?
como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Era un hombre peligro. ¡Qué terrible! Miren lo que está diciendo y registra el Espíritu Santo de Dios aquí con respecto a Pablo. El perseguidor de la iglesia que se había convertido a Cristo y que había iniciado también un ministerio extraordinario, como cuando Jesús fue ungido, inició un ministerio también extraordinario. Y aquí él comienza a declarar sus obstáculos a vencer, sus guerras que pelear, sus luchas que conquistar, sus retos a vencer día a día. Porque el ministerio no es nada fácil, señoras y señores. Nada fácil. Y agrega y sigue diciendo, ¿quién enferma? ¿Quién enferma? Dice. Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, dice Pablo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire qué tremendo el ministerio de Pablo. Mire qué tremendo lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este hombre. ¿Cómo soportó Pablo? ¿Cómo soportó Pablo todo esto? ¿Cómo soportó ese tipo de guerra, ese tipo de luchas, ese tipo de enemigos, ese tipo de situaciones tan tremendas de las que acabo de enumerarles, entre algunas, dice él? ¿Cómo la soportó? Muy sencillo. La soportó porque había un fuego dentro de él que ardía. Era un hombre que ardía en el fuego de Dios. Era un hombre apasionado por Cristo. Era un hombre apasionado por Cristo. Era un radical en el reino de Dios. Era un hombre que amaba la presencia de Dios. Amaba la palabra. Amaba el servicio. No le importaba lo que había que pasar. Pero era porque el fuego de Dios ardía en su interior. Ardía en su ser. El fuego de Dios lo carcomía, el fuego de Dios lo consumía y el fuego de Dios lo impelía a este tipo de situaciones, a este tipo de guerras que enfrentaba a diario y constantemente, porque era un apasionado por el Señor. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cuál era el secreto? La pasión. La pasión. Pasión por Cristo. ¿Cuál era el secreto? Arder en el fuego de Dios. ¿Cuál era el secreto? Que estaba consumido por el fuego de Dios, que ardía en el fuego de Dios, que el fuego de Dios lo consumía, que era más fuerte el fuego de Dios en él que cualquier prueba, que cualquier lucha, que cualquier adversidad, que cualquier demonio al que tenía que enfrentarse. El fuego de Dios lo consumía, lo impelía a enfrentarse a todo tipo de situaciones, aún a la muerte, porque el fuego de Dios estaba en él como una pasión. Ese era el secreto de Pablo, pasión. Y es lo que necesitamos nosotros, pasión por las cosas del reino, pasión por las cosas del reino. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Pasión por las cosas del reino. Pasión
Había un hombre del cual Jesús dijo, esa es una antorcha encendida. Esa es una antorcha que ardía. Habla de Juan el Bautista. Una antorcha prendida, una antorcha encendida por la evangelización. Juan el Bautista amaba la presencia de Dios, pero amaba predicar el evangelio y ver las almas convertirse, venir a los pies de Cristo, porque era un apasionado por la evangelización, era un apasionado por ver la gloria de Dios, era un apasionado, y Dios lo define como una antorcha que ardía e iluminaba. Y esto es precisamente, mis amados, lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la exhortación hoy para usted y para mí, que busquemos como iglesia, que busquemos como familia, que busquemos como personas el arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios, el arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios, que busquemos la presencia de Dios, que amemos el fuego de Dios, que le pidamos a Dios que su fuego arda en nuestras vidas, en medio de tiempos tan difíciles, en medio de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta falacia, en medio de tanto pecado, en medio de tanta degeneración, de tanta perversión, de tanta corrupción, de tanto sexo ilícito, de tanta pornografía, de tanto adulterio y fornicación, en medio de tanto odio, de tanta amargura. Lo que necesitamos precisamente es esto: arder en el fuego de Dios, arder en el fuego de Dios y no terminar tibios siendo vomitados por Dios, porque venimos a ser gente tibia, que no somos ni frío ni caliente. El libro de Revelaciones dice que a los tibios Dios los vomitará, a los tibios Dios los vomitará. O podemos terminar fríos, secos, sin vida, como el valle de los huesos secos, sin vida. Necesitamos entender que Dios en este tiempo está hablándonos para que anhelemos, seamos gente que busquemos la presencia de Dios, que toquemos el cielo, que clamemos a la presencia de Dios, que amemos el fuego del Espíritu Santo de Dios, que amemos arder en el fuego de Dios, que amemos arder en la presencia de Dios, que amemos el fuego de su presencia. Necesitamos esto precisamente. Amados, los matrimonios serían otra cosa si hubiese este fuego ardiendo en los corazones de los matrimonios. La vida del creyente sería otra cosa si verdaderamente anheláramos el fuego de la presencia de Dios. Los cultos en nuestras iglesias serían otras cosas si dependiéramos absolutamente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mientras estoy hablando de esto, me estoy recordando en un culto de vigilia que hace tiempo atrás tuvimos, como a eso de la 1 de la madrugada, la unción de Dios vino sobre todos los hermanos, y comenzaron muchos a hablar en lenguas que no eran bautizados. Y recuerdo que el Espíritu de Dios comenzó a traer liberaciones de todo tipo, liberaciones de espíritus que oprimían vidas, de demonios que salían de las vidas. Pero nunca se me olvida un hermano que a la 1 de la madrugada le cayó el fuego de Dios y fue sacudido y visitado de una manera tan impresionante que a las 5 de la mañana él y su esposa abrazados parecían que estaban metidos bajo una ducha. El sudor que corría por ellos y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios sacudiéndose 4 horas, hablando lenguas y géneros de lenguas. La unción de Dios los envolvió de una manera impresionante. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos volver a esos tiempos, a las sendas antiguas. Necesitamos como ministros anhelar la presencia de Dios, ser los primeros que busquemos el fuego de la presencia de Dios, ser los primeros que anhelemos el fuego de la presencia de Dios, ser los primeros que clamemos para que el fuego de Dios arda en nuestros corazones, arda en nuestro altar continuamente y nunca cese de arder, sino que diariamente, continuamente, perpetuamente, constantemente arda en nuestras vidas. Ese fuego que consume, ese fuego que nos apasiona, ese fuego que nos lleva a apasionarnos por las cosas del reino, por las almas, por las sanidades, por los milagros, por la restauración de las familias, por la restauración de los matrimonios, por ver las vidas volver a Cristo. Ese fuego que nos lleva a ver la gloria de Dios y anhelar el reino de Dios siendo establecido en medio de las vidas, en medio de las familias. Eso es lo que anhelemos, eso es lo que necesitamos, Iglesia de Cristo. Hoy lo necesitamos. Nosotros primeramente como ministros, como líderes, necesitamos que nuestros líderes, más que reciban el bautismo del Espíritu Santo,
lo que reciban es el fuego de la presencia de Dios. Es el fuego que arde en sus corazones. Necesitamos líderes que más que un sacudimiento emocional, que amen la presencia de Dios, que vivan bajo el fuego de la presencia de Dios, que ardan, que seamos como antorchas encendidas, antorchas ardiendo bajo el fuego de la presencia de Dios, que puedan decir de nosotros: he ahí alguien que es apasionado por las cosas del reino, que es un radical para el reino de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita ver: gente llena del fuego de Dios, gente llena de la presencia de Dios. Iglesia, eso es lo que necesitamos. Familias, matrimonios, hermanos, hermanas, los camarógrafos aquí, los que están en edición, todos los que me escuchan, nuestro equipo, lo que necesitamos es el fuego de Dios descender sobre nuestras vidas. Es lo que necesitamos, que el fuego de Dios arda, que carcoma nuestras vidas, que nos consuma, que le pidamos al Espíritu Santo de Dios: bautízanos, pero más que bautismo, que seamos bautizados con el fuego de Dios, ese fuego de Dios que arde continuamente y que no importa la opresión del diablo, no importa la lucha, no importa los obstáculos, no importa los retos de cada día, el fuego de Dios nos lleva, nos consume de tal manera que nos lleva a hacer la obra de Dios para agradar a Dios en todas las cosas. El secreto: pasión. Que ardamos continuamente en nuestras vidas del fuego de Dios. Alabemos la gloria de Dios. Primero Reyes capítulo 18. Elías. Un hombre singular. La Biblia está llena de hombres singulares. Porque Dios nos está hablando a nosotros. No para verlo como una historia, sino para tomarlo como una vivencia, para que sea un desafío para nosotros, hoy, mañana y siempre, para que aprendamos a que la Biblia no está llena de historias, sino que son experiencias que saltan de las páginas, y el Espíritu de Dios está diciendo a nuestro espíritu: ámame, ¿quieres esto? Esto puede ser parte tuya. No una historia, no la letra. Pero aquí nos encontramos al profeta Elías en el Monte Carmelo, desafiando a 450 profetas de Baal. Mire qué tremendo. El desafío consistía en que el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sería Dios. Y la Biblia nos enseña aquí que se convoca a todo el pueblo, porque la religión había permeado la costumbre del pueblo. Y lógicamente Dios había sido sacado de todo. Y establecida la religión, establecido el espíritu religioso. Y entonces aquí se iba a levantar, aquí iba a haber una guerra de altares. Iba a haber una guerra del bien y el mal. Iba a haber una guerra del cielo contra el infierno, de Dios contra Satanás. Iba a haber una guerra del ungido de Dios contra los ungidos del diablo. Iba a haber una guerra de la verdad contra la mentira, de la verdad contra el engaño. Y Elías establece las pautas a seguir en el gran desafío que presenta a todos los sacerdotes de Baal y a la nación. Y les dice: comiencen ustedes el ritual a sus dioses. Comiencen ustedes el ritual a sus dioses. ¿Cuántos Baales modernos tenemos? ¿Cuántos Baales modernos tenemos? La pornografía. ¿Cuántos Baales modernos tenemos? El sexo ilícito. ¿Cuántos Baales modernos? El engaño a tu esposa, el engaño a tu esposo. La doble cara, la doble vida. ¿Cuántos Baales modernos? La mentira, el engaño, el odio, el resentimiento. ¿Cuántos Baales modernos? El sexo ilícito, la fornicación, el adulterio. ¿Cuántos Baales modernos? La mentira. Y podríamos hablar de tantos Baales modernos. Y aquí Dios iba a quebrar el poder de la religión y iba a establecer la verdad de Dios. Iba a establecer el fuego de la presencia de Dios. Iba a traer un rompimiento en el mundo espiritual. Iba a traer un rompimiento en los corazones del pueblo de Dios. Iba a traer un rompimiento en las mentes. Iba a cambiar la estructura pensante del pueblo que la religión había torcido. Y entonces le dice a todos los
los sacerdotes de Baal, inicien ustedes sus rituales a los dioses, a los Baales. Y comienza, dice la Biblia, desde la mañana hasta el mediodía. Y gritaban diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, o hay que despertarle. Grítenle, grítenle. Y aquellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, conforme dice a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¡Qué tremendo! Porque la religión no es la solución. Porque lo que necesitamos es una experiencia con el fuego del Espíritu Santo. Porque necesitamos una experiencia con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que necesitamos es una dependencia, un compañerismo, una amistad con el Espíritu Santo, con la persona maravillosa, gloriosa, preciosa del Espíritu Santo de Dios. Y vino el turno de Elías. Le tocó el turno al representante de Dios, al ungido de Dios. Y entonces Elías dice aquí que edificó un altar, preparó la leña, mandó a traer la ofrenda, cortó el buey, lo puso sobre la leña, mandó a llenar 4 cántaros de agua, que significan en el original 12 barriles de agua, y mandó que echaran los 12 barriles de agua sobre la ofrenda, que era el buey, sobre la leña, sobre el altar, y mandó hacerlo 3 veces para que una zanja que estaba alrededor, que se había construido alrededor del altar, se llenara de agua. Y entonces vino el tiempo del profeta Elías. Dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios, mire qué oración más tremenda, se la voy a leer. Se la voy a leer, porque a veces hacemos oraciones religiosas. Aprendamos a orar con la palabra de Dios. Y dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. O sea, ya no hubo ningún Dios que contestara, ni respondiera, ni hiciera nada de todos los Baales que hay metidos en este pueblo. Ahora manifiéstate tú, y manifiéstate como el Dios de Israel, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y le dice: manifiesta que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. De toda esta oración, que creo que son 59 palabras, una oración corta pero poderosa, que taladró el corazón de Dios. El profeta Elías, me sorprende que en medio de toda la oración hay 3 palabras que me sorprenden. Respóndeme, Jehová, respóndeme. 3 palabras. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y entonces dice: cayó fuego de Jehová. Cayó fuego de Jehová. Cayó fuego de Jehová. Jehová les contestó con fuego. Cayó fuego de Jehová. Dice: entonces cayó fuego de Jehová. Y todo el pueblo se postró ante la presencia de Dios. Y todo el pueblo se postró ante la presencia de Dios. Los demonios se postraron. Tuvieron que postrarse ante la presencia de Dios, los demonios. Los demonios salían de la gente, se postraban ante la presencia de Dios, ante el fuego del Espíritu Santo de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y Dios le respondió, y le respondió con fuego. Con fuego. Dios está respondiendo con la presencia de su Santo Espíritu a los que lo buscamos, a los que clamamos en la presencia de Dios. Dios está respondiendo con
con fuego. Dios está respondiendo a tu casa. Dios está respondiendo allí a tu familia. Dios está respondiendo allí en tu necesidad. Dios trajo un rompimiento espiritual. Dios trajo un rompimiento espiritual en ese momento. Los cielos se abrieron. El fuego de Jehová descendió, dice. El fuego de Jehová descendió. Y el pueblo entendió que ahora todo se estaba postrando, los demonios se postraban, los demonios salían de la gente, el demonio religioso salía de la gente se postraron porque toda rodilla se dobla a la presencia de Dios y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Todo el pueblo se postró y decían a una sola voz: Jehová es el Dios. Y el fuego de Dios vino sobre aquel pueblo, el fuego de Dios que los consumía, los hizo postrarse. Y entonces vino un rompimiento a sus corazones para establecer la verdad de Dios, para establecer el fuego de Dios, para establecer la unción de Dios, para establecer ese fuego que consume, ese fuego que carcome, ese fuego que quema, ese fuego que nos lleva a tener una pasión por las cosas del reino de Dios. Señoras y señores, este es el desafío. Y oro para que en esta hora, allí donde usted está, en cualquier país que me está viendo, cualquier familia en este momento, en el nombre de Jesús, tome la oración de Elías, abrace esta palabra y si usted está creyendo, que el fuego de Dios descienda y el bautismo del Espíritu Santo venga sobre sus hijos, venga sobre los ancianos de su casa, venga sobre su esposa, sobre su esposo. Reciba la unción del Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero en el nombre de Jesucristo, más que el bautismo del Espíritu Santo de Dios, más que un sacudimiento sobre su vida, recibe el fuego de Dios, ese fuego que quema, ese fuego que carcome, ese fuego que arde, ese fuego que no se va a apagar jamás, ese fuego que comienza a arder en el altar de su corazón para no apagarse nunca más, para arder continuamente, diariamente, constantemente, perpetuamente, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Que arde ese fuego en su vida, Esa es la exhortación y mi oración en esta hora. Que el fuego de Dios venga sobre las familias, que el fuego de Dios descienda sobre las vidas y que usted venga a ser un apasionado por el reino de Dios, un apasionado por el evangelio. Si se había apagado su fe, que en esta hora de nuevo se prenda. Si se había apagado su deseo de orar, que en esta hora se prenda. Si se había apagado su amor por las cosas del reino, que en esta hora se prenda, se encienda el fuego de Dios, porque hay una unción cayendo, hay una unción fluyendo, hay una unción que está descendiendo sobre las vidas en el nombre de Jesús. Iglesia, esto es lo que usted y yo necesitamos. Amados míos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que el pueblo de Dios necesita, la unción del Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios, el kelesh de Dios, que es lo que significa el fuego. Cuando descendió el fuego de Jehová, significa en hebreo: el lesh de Dios descendió. Que el lesh de Dios descienda sobre su casa, que el lesh de Dios descienda sobre su vida, que usted se ha levantado en el fuego de Dios y por el fuego de Dios ahora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Padre, yo te doy gracias porque en el nombre de Jesús tú estás trayendo ese fuego que nos consume, que prende nuestras vidas, que nos hace arder como antorchas encendidas, como Juan el Bautista, Señor. Ese fuego, Dios mío, que nos hace arder para tomar decisiones como lo tomó aquel pueblo. Porque Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Un rompimiento del Espíritu de Dios vino sobre ellos, sobre el pueblo. Se postraron, se humillaron, se despojaron de la religión, abrazaron la verdad de Dios, clamaron al Eterno y fueron llenos, un pueblo completo, sacudido por el esh de Dios, por el fuego de Dios, visitado por el fuego de Dios. Cambiaron y tuvieron que elegir entre dos posiciones. Esta es la exhortación. Aquel pueblo tuvo que elegir, como usted y yo en esta hora. Tenemos que elegir entre seguir a Dios o seguir a los Baales modernos. Elegir entre seguir a Dios o seguir a los Baales modernos. Elegir entre ser un fan de Jesús o ser un discípulo del Señor. Elegir entre seguir tibio y frío
o arder en el fuego de Dios? ¿Qué es lo que deseas? Porque todo depende de tu decisión en esta hora. Y el llamado de Dios es precisamente a usted como familia, a nosotros como iglesia, como ministerios, que el fuego de Dios, que la pasión de Dios nos consuma, que la presencia de Dios nos consuma y podamos ser un pueblo que ardamos en el fuego de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios ha visitado tu vida, ha visitado tu casa, ha visitado tus hijos. Espera algo más. Algo más viene sobre tu vida, sobre tu casa en este tiempo. Espera la visitación mayor del Espíritu Santo de Dios. Espera la gloria de su presencia. Y espera que los cielos se abran para que el Esh de Dios, el fuego de Dios, siga ardiendo en tu vida. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.